agua hamba eponaco arapoteí pa pacoime. Paz y bien. Este viernes 13 de diciembre. En 1956, Luis Gilberto Ruiz inicia su récord mundial de permanencia en el agua. Lo realizó nadando desde el puerto de Concepción hasta el puerto de Itanramada en 105 horas y 30 minutos. Ruiz tenía 33 años, era conocido como el Delfín Guaraní y superó al santafesino Pedro Candiotti, que había alcanzado 100 horas y 30 minutos. Ruiz lo hizo en 105 horas y 30 minutos. El 13 de diciembre en la Argentina es Día del Oftalmólogo u Óptico y Día del Petróleo. En Brasil es Día del Marinero. En Estados Unidos es Día del Cacao y del Caballo. El cacao, uno de los ingredientes más favoritos. Una persona en Estados Unidos consume anualmente 6 kilos de chocolate, un promedio. Su consumo se incrementa especialmente durante las temporadas de San Valentín, Halloween, Pascua, Navidad y bueno. Lo del caballo anima a la población estadounidense a ser consciente de la contribución de ese animal a la economía, a la historia y al carácter mismo del estadounidense. 13 de diciembre es la festividad de Santa Lucía, patrona de los ciegos. Y la frase es de Zig Ziglar. Fue un escritor y motivador estadounidense. Él dijo: tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. Me parece un juego de palabras. Lo repito. Tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. Efemérides 13 de diciembre Peguapu, agua hamba eponame, con paz y bien. Argollo Duoñi M. Non vuoi tu bandera per